Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Tardamos 7 segundos en juzgar a la otra persona. Rosario Cardoso llega a hablarnos de la mente humana y cómo nos afecta el juicio. Estamos mucho mejor sin él. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este universo, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan convertirnos en un mejor ser humano. Y el día de hoy les voy a platicar de una mujer que la acabo de conocer prácticamente hace 15 días, pero en cuanto empezamos a platicar hicimos clic de profundidad, ya nos fuimos aquí a nuestro corazón, a abrirnos completamente, y eso es muy bonito cuando eso te sucede con un ser humano, porque es totalmente conectada también con este camino. Y ella es Rosario Cardoso. Bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Hola Marta, pues muy contenta y muy agradecida por esta invitación a tu espacio para compartir. Así es que gracias también a la gente que nos está escuchando. Ojalá que podamos resonar a profundidad. Bueno, les quiero decir que ella es psicoterapeuta corporal, también es una yoga certificada, que hace unas posiciones que, bueno, yo creo que algún día en otra vida seguramente podré llegar ahí porque está cañona. También estudia constelaciones familiares y las practica. Está estudiando un doctorado en psicología avanzada individual y de pareja. Es conferencista, escritora. También hace consultoría empresarial. Tiene un curso que da con nuestro querido Álvaro Gordoa, también del que ahorita platicamos. Pero pues aquí estamos para hablar. Tiene un libro que de eso vamos a hablar también, hablar de la botica del alma y de cómo cuando uno anda roto se puede empezar a curar, porque me encantó una frase que pusiste al respecto de eso en tus redes. Pero primero, la primera pregunta de este podcast es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Ay Marta, pues mira, me parece una muy buena pregunta porque yo creo que uno comparte o enseña lo que necesita aprender o recordar para sí mismo, ¿no? Y pues bueno, profesión es lo que uno profesa. Y tiene que ver claramente con mi historia personal. Yo soy la menor de 12 hermanos. Fui la menor de ¿12? 12 hermanos. Sí. Entonces, fuimos 10 mujeres y 2 hombres. Fueron 2 de bebés, pero bueno, yo quedé como la más chica. Y bueno, mi mamá fue quien sacó el barco adelante, como en muchas historias, aquí en nuestro México lindo y querido, que sabemos que pues nuestros padres o abuelos, muchos de ellos fueron hijos de la revolución, ¿no? Mucho abandono. Es un tema bien sociológico. Entonces, en muchos momentos yo no me sentí vista, porque pues imagínate una mujer sola, con tantos hijos, con un padre ausente, o te apapacha o te da de comer. Entonces mi mamá pues nos daba de comer y pues en el camino tuve muchos sobrinos, muchos de mi edad, pero yo como satélite, ¿no? Lejana y sola. El punto es que cuando yo crezco comienzo a ir a lugares donde no era vista y donde no había, ¿no? Donde yo sentía que no había para mí. Y pues claramente llegaba a relaciones de pareja en donde pues tampoco era la número uno, replicaba como este último lugar Este y patrón de conducta aprendido desde niña, finalmente. sí, claro, porque además también en estos temas donde hay una adicción, hay mucha neurosis también en la familia, ¿no? A mí me tomó tiempo entender que el alcoholismo es una enfermedad de todos, ¿no? Enjuiciamos mucho al que está pasando, al que está atravesando la adicción, y las adicciones pues tienen que ver con el abandono también. Entonces, pues sí, me relacionaba con gente que estaba emocionalmente no disponible, que estaba inaccesible, y yo decía, es que si el infierno existe, es esto el infierno, ¿sabes? Es como sentir como este vacío y esta compulsión a repetir este patrón y llegar al mismo lugar, como dicen por ahí, al mismo infierno, pero con diferente diablo. Entonces, bueno, yo comencé a adentrarme en todo esto como un proceso de autosanación y ha sido un camino bien interesante porque he conocido a grandes maestros y nada, me gusta mucho honrarlos también, ¿no? En las cosas que yo comparto trato como de darle a cada quien su crédito y así es como yo empecé este camino. En ese camino en donde uno de repente se pierde a sí mismo, ¿cómo ha sido para ti irte recuperando o de qué herramientas te serviste para hacerlo, Rosario? ¿Sabes qué, Marta? Yo creo que uno de los grandes retos de la salud mental actuales es el aprender a dominar la mente. O sea, independientemente de que yo me dedique a la terapia psicocorporal, porque es lo que yo trabajo con la gente y la terapia rogeriana, hay habilidades blandas
que no nos enseñan, como es el silencio, el aprender a escuchar realmente con los 5 sentidos. Yo no puedo hacer eso contigo si yo no lo hago conmigo misma, que eso es escucha activa. La aceptación positiva incondicional, que tiene que ver con la suspensión de juicios. Yo creo que de las cosas más difíciles es el no juzgar, pero entender que uno no ve al mundo como es, sino como uno es. Entonces, de pronto los juicios que yo siento del otro son juicios que yo misma me hago y de eso se trata, ¿no? De entender que es un mundo de proyecciones, es un mundo de espejos, aunque es muy cliché la frase, pero Es real. de eso va. Y eso, aceptación positiva incondicional, ¿no? El entender que pase lo que pase, la única persona con la que tengo certeza de que voy a pasar el resto de mi vida es conmigo misma, que a veces esperamos demasiado de afuera, ¿no? Y siempre me gusta poner este ejemplo en donde digo que todos tenemos una amiga o un amigo que se queja todo el tiempo. Ujú. Y a este amigo o esta amiga nosotros podemos evadirle, podemos no responderle, podemos negarnos un café, podemos, vaya, para pronto hasta bloquearlo. Pero cuando se trata de uno mismo, qué difícil, ¿no? Porque uno se lleva a donde va. Entonces, creo que esas son como las herramientas más poderosas que yo he podido aprender, como que el trabajar la autocompasión ha sido una tarea bien grande y que la autocompasión no tiene que ver con ni con la lástima, ni con alcahuetearme, ¿sabes? Ni con ponerme de acuerdo conmigo en cosas que no están bien, sino más bien con tratarme bonito, porque es lo que digo, esperamos Aceptar y demasiado de querer, afuera. ¿no? Aceptar y querer eso que somos, que a veces, como tú mencionabas, el juicio es muy fuerte y además luego enjuiciamos a quienes fuimos cuando eso que fuimos también es lo que somos hoy y Claro, que fuimos era porque las herramientas que teníamos en ese momento para poder hacer cosas. exacto, pero que además también los juicios positivos nos limitan. O sea, Ujú. todos los juicios nos limitan, todos los juicios no son verdad. Porque aunque yo te diga, Marta, oye, qué guapa eres, qué bien haces las cosas. Lo que sea que yo te pueda decir positivo también te encasilla y te lleva al punto de no querer equivocarte, porque qué tal que te dejo de querer. Entonces, eso igual nos lleva a un montón de condicionamientos. Y fíjate que yo, con respecto a los juicios, tengo una historia muy importante y que tiene que ver justo con la muerte de mi madre. La comparto porque para mí hay un antes y un después de este evento. Eh, Mamá murió hace 4 años, pero mi mamá murió cuando tenía 74. Entonces, todos nosotros, los hijos, le dábamos a mamá una mesada, ¿no? Le cooperábamos para los gastos de la casa. Mi mamá siempre fue una mujer muy consciente, muy, muy consciente, porque no era alguien que pidiera, la verdad era muy considerada con todos. Y me acuerdo que cuando yo le daba dinero, ella me decía, es que no lo quiero tomar porque si no te doy, tampoco te quiero quitar. Okay. Pero al paso del tiempo, como buen adulto mayor, comenzaba a quejarse, particularmente del dinero, ¿no? Decía que, pues, que no alcanzaba, que no tenía, hablaba mucho de pobreza y yo la juzgaba, yo decía, pero ¿cómo puede ser tan malagradecida? Pero claro, ella y sus pensamientos de carencia, no puede ser, si todos le damos, pero ¿qué hace con el dinero? Pero no lo entiendo. Yo la juzgaba y entre más yo la juzgaba, más nos alejábamos, porque claramente, pues ella recibía todo ese juicio, ¿no? Un día ella cae enferma y cae en agonía y estando ya en cama, me dice, oye, pásame aquel sobre que está en esa bolsa. Entonces fui por el sobre, se lo llevé y ese sobre era una cuenta de banco con cada peso que yo le di. No. Sí. Entonces, en ese momento, Marta, yo vi caer todos mis juicios así a pedazos. Yo digo que fue la última estocada, la estocada final de mamá, porque me enseñó con algo tan personal que nada es lo que parece. Nada, nunca es lo que parece. Y la muerte lo que hace realmente es quitar velos, porque generalmente las personas nos relacionamos desde el ego la mayor parte del tiempo y nos defendemos, porque con los juicios lo que hacemos es defendernos, nos defendemos todos los momentos. Entonces, te prometo que una parte mía murió también con mamá y tiene que ver con los juicios.
Y no es que no juzgue hoy por hoy, ni... ¿Te diste cuenta que el juicio encasilla, que el juicio aleja, que el Sí, juicio es falta de amor y aceptación del otro? sí, pero además también, Marta, están los juicios silenciosos. Yo no te voy a decir lo que estoy pensando, pero tú lo vas a sentir. Ajá. ¿Por qué? Porque los pensamientos son como Habla. flechas. Claro, y los pensamientos son eso. El cuerpo habla, el cuerpo está en todo, pero además los pensamientos van como flechas. O sea, yo puedo mandarte un WhatsApp y tú jamás vas a ver pasar la señal satelital, pero tú en nanosegundos tú vas a recibir mi mensaje. Entonces, qué importante es como también tener un diálogo interno bien higiénico. O sea, como todo el tiempo estar filtrando nuestros pensamientos, no solamente de lo que nos decimos a nosotros mismos, sino de lo que pensamos de los demás, ¿no? Y, y al final, independientemente, Marta, de todas las técnicas que yo pueda aprender a nivel terapéutico, con lo que más me gusta trabajar es con la presencia, porque es lo único que hay. O sea, a mí me gusta imaginar que en este minuto a minuto estoy comenzando de nuevo, con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo, con la calidad de presencia que yo te estoy dando. Eso para mí es lo más sanador. O sea, yo no conozco más medicina que el estar completamente presente, porque esto nos permite redireccionar lo que somos. Cuando nosotros estamos enojados, estamos en el pasado completamente. Y es algo que ya no existe. O sea, es como si nos aferráramos a una gota de lluvia. Es absurdo, ¿no? Es absurdo pensar que yo me puedo aferrar a una gota de lluvia que cae y se transforma, se evapora. Es lo que pasa con los pensamientos. O cuando vemos a un coche, ¿no? A media autopista, imagínate que como loca me fuera corriendo detrás de un auto que me gustó apegada. Es lo que pasa con nuestros pensamientos. Lo que ves es que no lo dimensionamos porque están en un mundo muy sutil, pero al final es energía. Pero ¿cómo hacerle? Porque instintivamente cuando conocemos a alguien, tú y yo nos acabamos de conocer hace unos días, o sea, inmediatamente haces un juicio de valor de una persona, quieras o no. Hay veces que tú haces química con alguien, como nos pasó, que yo te saco la foto y me sacaste la foto y de ahí ya corte a estar platicando y aquí después de una plática muy intensa que abrimos corazones ese mismo día. Ujú. Hay veces que tú estás con alguien e inmediatamente hay algo que rechazas de esa persona y que más allá del valor de esa persona, la alejas sin siquiera darle la oportunidad ni a ti ni a esa persona de poder entrar en tu vida, porque hay un juicio. ¿Cómo poder controlar ese primer impulso que donde calificamos, donde los casillamos y estamos condicionados a eso, desafortunadamente? Ujú. Sí, fíjate que yo me hago una pregunta muy poderosa ya como de ley y es, ¿qué me pasa con esa persona? O sea, ¿qué botón me está apretando? Porque algo me está apretando y es mío. O sea, como el también tomar responsabilidad de lo que a mí me está pasando con el otro es una tarea, porque no es el otro. O sea, el otro realmente se está sumando a mi vida y claramente con una agenda álmica, llamo yo, ¿no? Con una agenda de alma. Entonces, más bien, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Tanto si me refleja algo que me gusta y que me levanta el ánimo y el ego, como si no. Entonces, para mí las preguntas son muy poderosas. Yo siempre digo que la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de las preguntas que las personas nos hacemos. Y muchas veces esta persona a la que yo estoy juzgando en realidad no es que lo que te choca te checa, porque yo no compro tanto ese discurso, sino que también hay partes de nuestra historia que no hemos trascendido. Entonces el otro probablemente me recuerda a alguien o me lleva a algún lugar mental interno que tiene que ver con mi pasado, que no tiene que ver con nada que yo esté viviendo en este momento. Y te pasa con la música, y te pasa con lugares, y te pasa con aromas, y te pasa con personas. A mí me pasa, por ejemplo, con la música. A mucha gente, digo, no me vayan a funar, les encanta Luis Miguel. A mí no sé por qué me toca algo que no me hace sentir cómoda, Ujú. ¿sabes? Y no No es porque no cante que bien. nada a esa música. Exacto. Hay algo que me toca que tiene que ver con alguna etapa de mi vida que no logro recordar, pero no tolero y no, ¿sabes? Pero es lo mismo con las personas. Entonces, al final, yo creo que en este plano estamos para eso.
O sea, si realmente fuéramos seres tan elevados o tan trascendidos, no estaríamos aquí lidiando con nuestros demonios, danzando entre nuestra luz y nuestra sombra. Y la belleza de esto es que tanta sombra como luz, ¿no? O sea, al final, dentro de estos modelos mentales colectivos que se llaman arquetipos, me gusta mucho hablar de Jesús como pedagogo, más allá de un personaje religioso, porque para mí ha sido un maestro por excelencia. Él, para poder ascender, tuvo que tocar el infierno, ¿no? Dentro de lo que es el mito o la historia bíblica, como se le quiera llamar. Y me parece un ejemplo maravilloso porque para nosotros poder también expandir nuestra luz, habremos de tocar nuestra oscuridad. Entonces, volviendo al tema de los juicios, es exactamente lo mismo, ¿no? En donde yo encuentro oscuridad, también hay una luz potencial impresionante. Pero es que tanto yo me permito realmente poder contactar con esa luz, que si el otro me la está también proyectando, es porque en la misma proporción hay oscuridad. De hecho, una maestra mía un día dijo en media clase una frase que me pareció muy poderosa. Estaba como facilitando a una persona en media clase haciendo modelaje y le preguntó, ¿puedes encontrar una oración dentro de ti en donde puedas pedir ayuda para recoger todas esas proyecciones? Wow. Ajá. Entonces, creo que esa es la tarea, ¿no? Como el entender que es mi tarea y no es que yo esté eximiendo al otro, ¿no? Es más bien que es mi responsabilidad, mi evolución aquí y ahora y que yo elijo cómo quiero vivir. Yo no puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí puedo aprender a controlar lo que pasa dentro de mí. Pero ¿cómo podemos hacerle en cuestión práctica cuando tú ya enjuiciaste a alguien? ¿Te pasó con tu mamá o te puede pasar con cualquier persona en donde tú ya de alguna manera lo encasillaste en un lugar? ¿Cómo romper esas etiquetas que ya le pusiste a esa persona? O sea, sí puedo lograr ver que como te pasó a ti, pero fue una experiencia sumamente fuerte y poderosa. Claro. Pero en términos generales, vamos caminando en la vida y ya etiquetamos a todas las personas que vimos a nuestro alrededor. Ya las tenemos en su cajita. Ah, bueno, y Rosario para esto, Ana Mar para esto, Marta para esto, o Pedro para esto. O sea, ¿cómo quitar esas etiquetas y permitirnos ver al otro desde un lugar virgen, de alguna manera, con una nueva mirada? Claro. Fíjate que aquí hay dos herramientas que me vienen a la mente y la primera es un curso de milagros, que yo no sé si lo has escuchado, pero un curso de milagros acompaña mucho a trabajar con la percepción. De hecho, se dice, hay una frase ahí dentro que dice que el verdadero milagro es un cambio de percepción. Y la otra herramienta es una técnica que se llama The Work, que no sé si tú la has escuchado, que es de Byron Katie y que tiene que ver con 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿esto es verdad? Si yo me enojo contigo y te pongo un juicio, la primera pregunta es, ¿esto es verdad? Y seguramente desde mi ego podré decir, no, sí, claro, es que Marta siempre, ya sabes, ¿no? El siempre y el nunca están en nuestra semántica emocional también, ¿no? Y son bien radicales. Pero entonces la primera pregunta es, ¿esto es verdad? ¿Es verdad que Marta es un impuntual? O el juicio que yo quiera poner. La segunda pregunta es, ¿tengo la certeza de que esto es verdad? Entonces te lleva un poco a profundizar más sobre la pregunta y bueno, ahí seguramente digo, bueno, no es impuntual siempre, a lo mejor es impuntual con cosas que no le gustan, ¿no? O a lo mejor es impuntual cuando viene desde el sur porque sale a una hora en donde hay mucho tráfico. Entonces ya como que comienzas un poco a desmenuzar el pensamiento. Otra pregunta es, ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Entonces es como aprender a desmenuzar estas ideas que nos llevan a la mente y se vuelve una práctica. Desde qué le pasa a mi cuerpo cuando tengo este pensamiento. No, pues, se me inflama el estómago, me duele la cabeza, me contraigo. Entonces, como muchas veces nos quedamos anclados a un pensamiento y sufrimos demasiado. Sí. Sufrimos mucho. De hecho, Eckhart Tolle, en su libro del poder de la hora,
palabras más, palabras menos, pero pone un ejemplo como bien interesante que también yo lo aplico. Y ya sabes que ese momento en donde tú te vas a dormir, cuando apagas la luz, te comienzan a llegar todos los pendientes del día y todos los juicios respecto a ti, de sí, pude haber esto hecho mejor, pero ¿por qué no lo hice? Pero ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Pero qué voy a hacer? Ya me toca pagar la tarjeta y con qué la voy a pagar. Entonces, lo que él dice es, a ver, en este momento estoy en mi cama, calientita, sábanas limpias, una almohada deliciosa y no hay nadie tocándome la puerta para cobrarme la renta, para que pague la tarjeta. Esto es lo único que tengo. Entonces, por eso te digo que al final el presente es súper valioso porque independientemente de cualquier juicio que me pase por la mente, si yo en ese momento lo cacho, y ojo, que tampoco es evadir, si algo no me gusta o no conecto, pues no me gusta y no conecto, y si hay que hacer catarsis y si hay que explorar, pues Puede ser protección, que tu mismo cuerpo diga, necesitas protegerte de alguien, o sea, alejarte también es válido. claro, y está bien, o sea, está bien cualquier emoción que pueda llegar, está bien de alguna forma recibirla también y honrar lo que uno siente. O sea, y respetar las señales que el cuerpo me está dando, porque como en principio decíamos, el cuerpo siempre va a hablar. El tema aquí es cuánto tiempo me quedo en ese pensamiento, cuánto tiempo le dedico, cuánta energía le doy. Dicen Entonces, que solamente 9 segundos es lo que dura una emoción realmente, ¿no? Que si tú te exactamente, enojas o estás irritable y explotas, 9 segundos es lo que esta emoción va a permanecer en tu cuerpo y después es el recordatorio que tú todo el tiempo haces de, "Ay, es que estoy enojada con Rosario, pues es que me vio feo, pues es que me dijo", entonces vuelves a crear toda esa emoción en ti y en tu cuerpo. exacto. De hecho, Greg Braden, un científico holístico, que no sé si lo conozcas, él lo explica bien bonito porque él dice, bueno, a nivel cuerpo, la emoción en donde se expresa, y bueno, se expresa pues en el plexo solar, ¿no? En el vientre, como cuando entras a un lugar y te pones nerviosa, ya sea que a lo mejor se suelta el estómago, se inflama, o qué sé yo, ¿no? Ahí está la emoción. Pero cuando a esa emoción yo le doy vueltas con el pensamiento, y si le dedico mucho tiempo, se me va el corazón y se convierte en un sentimiento. Entonces, sentimiento es la unión de emoción y pensamiento. Y si yo le doy vueltas y vueltas, es cuando me resiento. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros, con la calidad de nuestros pensamientos, podemos mejorar de manera importante nuestra vida? Porque no estamos acostumbrados a hacer este espacio en nuestra agenda personal como para explorar lo que realmente estamos sintiendo, ni lo que estamos pensando, ni qué vamos a hacer con eso. Y esa es la conciencia, Marta. O sea, conciencia es darme cuenta de que me estoy dando cuenta y hacer algo con eso de lo que yo me estoy dando cuenta. De hecho, Freud utilizaba la teoría del iceberg, ¿no? Este iceberg, la punta del iceberg representa la conciencia, pero entonces Freud decía que las personas somos aproximadamente un 80, un 85% inconscientes. Esto significa que, bueno, estos patrones que nos llevan al mismo lugar tienen que ver con nuestra historia, con puntos ciegos, ¿no? Luego el 15% más o menos es preconsciente. Esto significa que si yo te pregunto, oye Marta, ¿te acuerdas qué hiciste en tu cumpleaños el año pasado? Seguramente tú te tomarás unos segundos, unos minutos como para recordar en dónde estuviste, con quién, qué ropa te pusiste. Pero solo un 5% es conciencia. Sí. Qué fuerte. Entonces el trabajo justo es que esta punta del iceberg sea cada vez más visible. Y eso es lo que nos hace diferente. Pues digo, yo la verdad ya hasta tengo mis dudas, porque yo a mis animales los veo muy despiertos, ¿sabes? Los veo hasta más He despiertos. cuestionado lo mismo, ¿eh? ¿Quién es más consciente de este Exacto, hogar, sí, mi perro o yo? sí, sí, exactamente, y más conexión, te digo. Entonces, yo creo que de esto se trata, como de ser más conscientes y que al final, como decía Miguel Ángel, un día, más bien la gente se cuestionaba, ¿no? Cuando él estaba haciendo la piedad, se cuestionaba su manera prodigiosa de esculpir, ¿no? Y él decía, es que la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo lo único que hice fue quitar las partes que le sobraban. Entonces, yo creo que las personas todo el tiempo vivimos quitándonos estas capas como si fuéramos cebollas, ¿no?
Y estas capas tienen que ver con nuestras máscaras, y estas máscaras se hacen al paso del tiempo, porque pues cuando nosotros fuimos niños, pues fuimos muy condicionados para ser de tal o cual manera, en donde sentíamos que podíamos ser aceptados o podíamos ser amados. Y lo que ocurre al final es que todas esas emociones que yo reprimo para convertirme en esta persona ideal se me acorazan en el cuerpo, se cristalizan en mi cuerpo, en mi postura. Por ejemplo, seguramente te ha pasado que te topas con gente que camina con el pecho cerrado y la saludas y te da la mano como si tuviera la mano muerta, ¿no? Entonces, ¿cuánto miedo hay de abrir la cueva del corazón? O sea, imagínate por cuántas cosas hemos pasado como para llenarnos a este punto de máscaras. Y la Y, realidad, sí. no, dime, ajá, No, dime, no, dime. que la autenticidad tiene un precio alto, pero nos acerca muchísimo. Y tomando eso que estabas diciendo, tienes una frase que me gustó mucho en tu Instagram que decía, qué importante es intentar reparar lo que está roto empezando por nosotros mismos. O sea, hablabas de estas máscaras, pero también hay cuestiones rotas dentro de nosotros. Y a veces no nos damos el espacio para ir y decir, a ver, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde, qué tengo roto? O sea, ¿dónde están mis dolores? Y eso es Claro, Rosario. totalmente, porque te voy a decir qué pasa. Cuando nosotros nos enfermamos, cuando se nos rompe un hueso, cuando tenemos algún padecimiento, vamos al doctor y el doctor nos da un tratamiento, nos da algún bálsamo, nos da unas pastillas, probablemente nos opera. Pero cuando la herida está en el corazón, Sí, o en el alma, o sea, que está cañón. es bien importante como el reconocerla, porque al final justo esta herida lo que va a hacer es alterarme la percepción Ujú. y ver moros con tranchetes en todos lados. Y, y entonces ahí es cuando yo comienzo a hacer juicios como defensa, totalmente como defensa. Pero sí, o sea, las heridas en el corazón, yo creo que siempre regresamos a las cicatrices, ¿sabes? Porque de repente alguien me preguntaba hace poco, oye Rosario, ¿pero hasta cuándo? O sea, ya que uno se mete a este camino, y yo, reina, es que esto es un tren sin regreso, o sea, ya que te subes ya no hay vuelta atrás. Y yo creo que de lo que se trata es como, me viene esta imagen del electrocardiograma, ¿no? Y me parece que así es la vida, que pronto vamos a estar arriba, pero que cuando estemos abajo, que sea el menos tiempo y la menos intensidad, o que como los gatos aprendamos a caer Ujú. para entonces volver como a esta dinámica de la subida y la bajada, porque pues de eso se trata, ¿no? O sea, imagínate que todo fuera plano, que todo fuera estable, esto no tendría sentido. ¿Sabes qué pasa? Que queremos que todo sea estable. Dentro de nuestro sueño, nuestra fantasía es que nada cambie, que todo se quede así, pero cuando estás ahí, o sea, le hace falta este aprendizaje a la vida y cuando entiendes que de eso venimos a aprender, ¿no? Que por eso estamos en estas subidas y bajadas, le da otro sentido completo a la vida. Totalmente, luego esta tarea que tenemos todos de amar y perdonar, que suena como tan fácil, pero es a veces tan complicada, pero tan complicada. Y volvemos a la voz de la cabeza, ¿no? Y esta voz de la cabeza se vuelve como un caballo que si no domesticamos nos puede llevar por lugares bien, bien escabrosos. Entonces, mi querida Marta, yo realmente creo que la presencia cura. O sea, de hecho, Thich Nhat Hanh, un maestro budista que murió hace no mucho, él decía, tómate una taza de té. O sea, practica la presencia tomándote una taza de té. Y tiene que ver con tomar la taza, sentir la textura de la taza, llenarla de agua caliente, sentir el vapor, cómo te toca la cara, el aroma del té. Tomarte realmente el espacio de conectar con esa taza de té antes de que le des el primer sorbo, ¿no? Y creo que se nota realmente cuando alguien está presente en todo, porque a veces estamos pensando qué vamos a responder antes de que el otro termine de hablar. Fíjate que hay una anécdota bien bonita del silencio. De estos maestros maravillosos que he tenido, tuve uno en la Ibero que se llama Carlo Clerico. Carlo es tanatólogo y Carlo me daba comunicación humanista. Entonces, él nos cuenta una anécdota de cuando pasó el incendio en la guardería ABC, en donde había ya los padres afuera de la guardería esperando que llegara la hora de entrega de los infantes. Y entonces
el incendio comienza en el techo, ¿no? Y lo que ocurre es que cae un plafón en los cuneros. Llega una pareja muy joven y se percatan de que algo está pasando, comienza el incendio y él ubicaba perfectamente el área de cuneros donde estaba su bebé. Se mete corriendo como puede, toma al bebé, sale disparado, mientras ella ya lo esperaba con un taxi, la puerta abierta. Se meten los dos al taxi, destapan la cobija y no era su bebé. Entonces, afuera de la guardería, habían unas carpas de ayuda psicológica y tanatológica para contener a los papás. Y Carlo acompaña a esta pareja días. Lloraban y lloraban y lloraban. Y él solo en silencio los acompañaba, presente. Y él le pedía perdón una y otra vez. Y ella solo lloraba y lloraba. Y así pasaron días hasta que un día él se hinca, le abraza a ella las piernas, ella le acaricia el pelo. Y entonces ella voltea a ver a Carlo y le dice, es que, ¿cómo le hago entender que no hay nada que perdonar? Ujú. Y que si hubiera, pues ya lo habría perdonado, ¿no? Entonces, Carlo habla de ese momento como un instante mágico en donde si no hubiera habido tanto silencio, probablemente no se hubiera gestado ese momento tan poderoso. Íntimo y de perdón absoluto y de aceptación de una realidad muy fuerte. Entonces, los silencios son oro molido también, Marta. El silencio de escucharte de verdad con atención. Hay una autora que no recuerdo su nombre, pero dice que la presencia y la atención son la manera más pura de generosidad. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos ser generosos con la otra persona. Cuando nos decidimos a estar y cuando realmente la escuchamos sin decirle qué es lo que tiene, porque ya sabes que nos gusta mucho dar consejos y siempre sabemos qué es lo que el otro tiene que hacer. Cuando lo que hacemos es quitarle poder al otro. En el momento en el que yo te digo qué es lo que tú tienes que hacer, te estoy diciendo que yo sé más que tú y te estoy quitando poder. El tema es si tú me lo das, ¿no? Te digo, entonces, para mí estas herramientas han sido muy valiosas porque creo que hay que sentir para sanar y sentir, pues, en el silencio, ¿no? En el silencio. Rosario, si pudieras hoy darle un regalo a la humanidad, o sea, algo que se hace una varita mágica que le dijeras, aquí está tu regalo, ¿qué les regalarías? Am, Mira, esencialmente yo creo que todo el tiempo le estamos regalando algo a alguien y no nos enteramos. Y te lo quiero contar, se los quiero contar con una anécdota. Después de que muere mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho usar rebozos. Ujú. Y después de que ella muere, todos nosotros como aves de rapiña nos fuimos sobre los rebozos. Significaban mucho los rebozos para nosotros. Hubo un rebozo que yo le había comprado en el Corte Inglés y, y era un rebozo de seda como color palo de rosa con hilos dorados y nunca lo encontré. Lo busqué, nunca lo encontré, tomé cualquier otro rebozo, dije, bueno, pues me quedo con este. Después de eso, una de mis hermanas, que estaba en Estados Unidos, tenía presión en el ojo, ya sabes, cuando el ojo se te pone rojo, se te inflama, y ella fue al hospital porque ya pasaba un mes y eso no se iba. Y entonces, cuando ella al hospital ya no la dejan salir porque tenía dos tumores en el cerebro. Entonces, la operan y, y tú sabes que cuando hay una operación cerebral hay una lesión importante a nivel cognitivo y motriz. La gente que es operada del cerebro debe realmente aprender a hablar y a caminar otra vez. Entonces ella, entre balbuceos, cuando yo pedía hablar con ella, me decía, es que quiero que vengas a verme, ven a verme, ven a verme. Y yo comenzaba a planear mi viaje, para ir a verla. Y el día que la iban a dar de alta, ese día le dio una hemorragia y la desconectaron. Esto fue al mes de que mi mamá murió. Entonces, me acuerdo que yo me despedí de ella por teléfono. O sea, mi sobrino, su hijo, me marcó y entonces le puso el teléfono y yo le dije, oye,
que te vaya bien, que tengas buen viaje, no te preocupes, aquí todo está bien, te amamos, vete tranquila. Y es bien interesante porque ella estaba desconectada y tenía lágrimas, y tenía lágrimas. Entonces pasaron como 10 días para que trajeran su cuerpo y cuando me acerco yo al ataúd, adivina qué traía puesto. Traía puesto el rebozo que yo tanto buscaba y entonces yo entendí que ella se quiso llevar puesto algo de mí. Ujú. Y ese fue el segundo regalo que la muerte me dio. Fue que todo el mundo se lleva puesto algo de ti. Entonces, quizás es como este regalo, este aha moment, el que yo quiero compartir, porque todo el tiempo, ya sea que se lleva a alguien un juicio, una crítica, o un buen abrazo, o una sonrisa, o un momento de escucha activa, de contención. Entonces, ¿qué se está llevando puesto el otro de mí? Porque todo el tiempo le estamos regalando algo al otro. Wow. Ujú. Entonces, esta historia es la que yo comparto, digo, no sé si con la humanidad, seguramente en algún plano muy sutil lo estoy haciendo, pero eso, o sea, creo que todos podemos ser una bendición para la gente que nos rodea con nuestro puro trabajo interno, sin decir nada más, solamente estando, pero con una calidad de presencia que no tenga, que no tenga límites, ¿sabes? Pues de verdad, Rosario, agradezco profundamente el abrir tus experiencias de esta manera, porque creo que de una manera, pues muy fácil nos hiciste entender cada uno de estos, ha sido regalo tras regalo esta plática, porque creo que, y lo puedo atestiguar desde el momento que te conocí, tú eres una persona que esto lo llevas a la práctica. O Ay, sea, Marta, muchas gracias. llegaste de inmediato con corazón abierto y eso no es fácil. Al menos a veces a mí me cuesta trabajo ser tan abierta y tan así a pesar de lo que me dijo y todo. Yo siempre estoy como, a veces digo, yo sí traigo el rebozo puesto de que llego a un lugar y llevo un procesito más y tú sin embargo llegaste, ¡pum!, abierta y luego regalando eso que hoy eres. Así es que muchísimas gracias por esta plática y por ser ejemplo de eso que estás diciendo. Gracias. No, muchas gracias a ti y gracias a la gente que está resonando con nosotros. Yo espero que se queden con algo puesto bonito de ti y de mí. Exacto. Pues muchas gracias, Rosario. Y pues yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo.